En el video anterior estaba mostrando cómo se veía el voltaje de la salida de una de las salidas del display. Aquí, como se puede ver, el voltaje está variando, así como en la simulación. Aquí el voltaje está variando. En la simulación del transistor el voltaje variaba cuando tenía la señal que venía, que entraba a la base del transistor. Aquí pues esta señal pues viene del microcontrolador, y aquí pues este voltaje está variando. Ahora vamos a la frecuencia. También la había mostrado aquí, como en la simulación había mostrado cómo las frecuencias de la misma forma variaban. Aquí pues también está variando la frecuencia. Esta frecuencia está variando por los datos, porque como habíamos visto, como había mostrado en la simulación, pues los datos pues no son constantes, varían, o sea, unos y ceros, ceros y unos, etcétera. Entonces pues por eso pues varía esta frecuencia. Bueno, como ya se había visto en el video anterior, en lo que fue las simulaciones, en el video anterior, en la primera parte. Bueno, aquí pues es la frecuencia. Ahora voy a quitar el fusible para que vean lo que pasa. Ya no voy a tener frecuencia. Aquí pues se ve el display, pero si yo quito esos fusibles no voy a tener datos. Al no tener datos pues no voy a tener imagen en el display. Entonces ahora voy a proceder a retirarle el fusible. Bueno, ya he retirado el fusible. Como se puede ver, ya no enciende el display. Pero miren, como tenemos el voltaje en la salida. O sea, en la salida tenemos voltaje, ya no varía. ¿Por qué? Porque ya no tenemos datos. Entonces el voltaje se mantiene ya fijo. Es el voltaje total que viene en el mismo diagrama. Aquí en el diagrama, aquí en el diagrama son menos 30 volts lo que nos da el diagrama. Hay menos 30 volts aquí. Esos vienen directamente del transformador. Entonces son estos 30, menos 30 volts. Como no tenemos ya señal, pues no hay señal que conmute de la misma forma como en el transistor. Entonces pues se mantiene. De la misma forma no tenemos frecuencia. Entonces no tenemos datos. No tenemos visualización, aunque tengamos voltaje en la salida. Ahora lo que también tenemos son filamentos. Voy a medir lo que son ahora los filamentos del display. Aún seguimos sin bueno, es de alterna, son los filamentos. Seguimos sin fusible, o sea, sin señal. Ahí tenemos 4 volts de filamentos. Esos vienen directamente del transformador, pero como se puede ver, seguimos sin señal. O sea, tenemos lo que es filamentos, y tenemos lo que son los datos lo que no tenemos son datos. Tenemos filamentos y tenemos el voltaje del display de las salidas. Si no tuviéramos
De la misma forma, si no tuviéramos voltajes de salida o filamentos, y si tuviéramos datos, de igual forma pues se visualizaría no se visualizaría el display, no tendría no encendería. ¿Por qué? Porque no, al no tener filamentos pues no, de la misma forma no trabaja. Si no tuviéramos esos voltajes y si tuviéramos datos, pues de igual forma no trabajaría. Entonces pues se puede uno ya dar una idea de qué es lo que pasa, de qué es lo que pasa eh, al diagnosticar qué es lo que nos estaría faltando. Aquí, como yo mencionaba, esos filamentos pues van directamente al display. Por aquí entra uno y el otro es AC, es corriente alterna. De hecho aquí sí se alcanza a ver, dice 4 volts de AC que vienen de la fuente del mismo transformador, y los datos que van directamente, de hecho aquí se puede alcanzar a ver, aquí se alcanza a ver que dice menos 25, o sea, este es el voltaje con lo que trabajan. Bueno, ahí depende de cada salida, pero es más o menos el voltaje que vienen de aquí, del mismo microcontrolador. Entonces de aquí salen directamente y van directamente al display. Aquí entra el voltaje de menos 30, por aquí entra al microcontrolador el voltaje de menos 30. Entonces pues ya aquí pues ya controla el microcontrolador cada una de las salidas pues con ese voltaje. Ese voltaje, yo lo que hice fue retirar los fusibles de esta fuente. Lo que no está trabajando pues son los reguladores. Lo que tenemos son los voltajes de filamentos y los voltajes simétricos de 30 y menos 30, porque esos no pasan por los reguladores, esos van directo. Entonces por eso tenemos esos voltajes. Pero aquí tengo el diagrama de un DVD con display fluorescente. Por decir aquí, por ejemplo, aquí este display tiene voltajes de filamentos. Estos de igual forma vienen sus entradas del display. Los datos pues vienen directamente también del microcontrolador. Entonces hay aparatos que no, los filamentos no siempre vienen directos, sino que pasan por un circuito y dependen del encendido. Entonces pueden tener transistores switchadores, o sea, de que a la hora de encender el equipo pues se activen, a la hora de estar en espera pues no tendríamos esos filamentos. En el caso de esta videocasetera pues sí, porque vienen directamente del transformador. Entonces pues ahí ya depende de cada aparato, como menciono aquí en este DVD. De hecho aquí miren, se puede ver que dice menos 28 volts, o sea, cada aparato pues maneja diferentes voltajes, pero pues se puede uno darse una idea. En este caso, ¿qué pasa si no tenemos datos? Pues no va a encender. ¿Qué pasa si no tenemos filamentos? No va a encender. ¿Qué pasa si no tenemos el voltaje en este caso de los menos 28 volts? No va a encender. Entonces, ¿y cómo sabemos que hay datos? Pues ya vimos, ¿no? Viendo que ese voltaje varíe
y se va a mantener más bajo que estos menos 28, pueden ser menos 26, menos 26.1 y van a ir variando como vimos en la simulación y aquí en la práctica en el multímetro. Entonces pues ya son pues ya son datos, ya es cuestión de uno pues darse una al diagnosticar, para diagnosticar, darse una idea de qué es lo que nos falta y por qué es que no enciende. Entonces pues ya, como ya vimos, ¿no? No tiene datos, no enciende. ¿Cómo sabemos que no hay datos? Pues vemos si tenemos osciloscopio, con el osciloscopio, con el multímetro, con la frecuencia. Si no tenemos, pues con el multímetro vemos que varíe ese voltaje, los voltajes que entran aquí, que varíen, porque ahí sabemos que pues si está variando es porque están entrando datos. Si no varían es porque no tenemos datos. Si no tenemos filamentos, pues no va a encender. Pues ya, como vimos, los medimos, ¿no? Son en alterna. Aquí pues tenemos más menos, al parecer pues es directo, corriente directa, pero bueno, como dije, ya depende, pero ya tenemos una noción de cómo funciona y ya podemos ahora sí darnos una idea de qué es lo que pudiera estar fallando en ese display. Entonces pues sería no es tan difícil ya de diagnosticar un display de este tipo ni de cualquier otro, conociendo cómo trabajan, qué tipo de señales llevan, y pues ya mostré en video anterior las señales como son diferentes, así ya sabemos más o menos cómo, nos damos una idea de cómo tiene que ser los datos, la señal, cómo es y qué voltajes tenemos que tener, un aproximado, porque como digo son diferentes, pero pues con eso siento que es suficiente para diagnosticar y para encontrar la falla. Pues por el momento pues es todo, y en el video siguiente voy a medir esos datos, pero ahora con un DVD con display unificado de 7 segmentos de un DVD, que obviamente pues esos display pues son de LED, y vamos a ver los datos cómo entran en ese. Ahí pues los voltajes son menores, ahí es de 5 volts me parece, y lleva un controlador. Si les interesa, pues en el siguiente video pues lo mostraré. Por el momento pues es todo, y pues hasta el siguiente video.